¿Información es sinónimo de comunicación? ¿Qué es información? ¿Qué es comunicación? Imagina que tienes una idea. ¿Cómo la expresamos? Existen múltiples maneras de compartirla. Puede ser a través de la voz, la palabra escrita, por medio de un dibujo, al escribir una canción, o a través de la tecnología. ¿Qué tienen en común estas formas de expresión? Para explicarlo, comencemos con una habilidad que seguramente has por sentado: el lenguaje. Todo lenguaje te permite tomar un pensamiento y dividirlo en una serie de conceptos. Estos conceptos son externados usando una serie de señales o símbolos. Esto es información. Muchos científicos han intentado entender, explicar y cuantificar la información. Todo comenzó Con las investigaciones del matemático ruso Andrei Markov sobre la teoría de las cadenas, la cual consiste en cuantificar magnitudes aleatorias que varían con el tiempo, para predecir un evento dependiendo solamente del evento inmediatamente anterior. Apliquemos las cadenas de Markov a un juego de azar. Por ejemplo, tenemos un sujeto A y un sujeto B. El juego consiste en lanzar una moneda. Ambos apuestan un peso y el ganador se queda con los dos. Hasta aquí las posibilidades de que uno u otro ganen son equitativas, pero si agregamos una variable en la que el sujeto A tiene solo 5 pesos para jugar, mientras que el sujeto B tiene 8, las posibilidades de que uno de los jugadores termine en situación de ruina puede ser cuantificado con la teoría de las cadenas de Markov utilizando la siguiente fórmula: P1 es igual a N2 entre N1 más N2. P2 es igual a N1 entre N2 más N1. En estas fórmulas matemáticas se debe tomar en cuenta que P1 y P2 corresponden a las posibilidades de ruina del jugador A y del jugador B respectivamente, y la expresión N1 es el dinero que tiene para apostar el jugador A, mientras que la expresión N2 es el dinero que tiene para apostar el jugador B. Estos resultados indican que el jugador B, quien tiene un capital de 8 pesos, solo tiene la probabilidad del 38.4% de caer en ruina, mientras que el jugador A, que tiene un capital de 5 pesos, tiene una posibilidad de caer en ruina equivalente al 61.5%. En otras palabras, en un juego donde para todos los participantes son equivalentes las condiciones, se observa que aquel jugador que inicia su participación en el juego con un capital inicial más bajo en comparación al dinero de su contrincante, tiene más altas probabilidades de terminar rápidamente en situación de ruina. Asimismo, el norteamericano Ralph Hartley propone la primera medida exacta de la información asociada a la emisión de símbolos, precursor del bit, unidad fundamental de medición de la información y del lenguaje de oposición binaria, un sistema numérico usado para la representación de textos o procesadores de instrucciones de computadora. Las investigaciones continúan con el matemático británico Alan Turing, quien concibe el esquema de una máquina capaz de tratar la información. Esta máquina es capaz de manipular símbolos sobre una tira de cinta, acorde a una serie de reglas usada para descifrar mensajes encriptados de las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Es considerada la antecesora del computador. Por otra parte, los trabajos del matemático húngaro-estadounidense John von Neumann, pieza fundamental en el proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial, y quien contribuyó a construir la última gran computadora electrónica antes de la llegada del ordenador, a petición del ejército norteamericano para medir las trayectorias balísticas.
Durante el segundo conflicto bélico mundial, también surge el matemático e ingeniero electrónico norteamericano Claude Edward Shannon, quien en el año de 1941 se une a los laboratorios Bell en los que trabajaría como criptógrafo, y quien publicaría en 1948 su monografía titulada La teoría de la comunicación, en el marco de las publicaciones a cargo de los laboratorios Bell System, filial de AT&T. Al siguiente año, la Universidad de Illinois publica la monografía comentada por Warren Weaver, coordinador durante la Segunda Guerra Mundial de la investigación sobre las grandes computadoras. Shannon propone un esquema del sistema general de la comunicación. En su opinión, el problema de la comunicación consiste en reproducir en un punto dado de forma exacta o aproximada un mensaje seleccionado en otro punto. En este esquema lineal, en el que los polos definen un origen y señalan un final construido por los siguientes elementos constitutivos. El diagrama de Shannon comienza por la fuente de información que produce el mensaje, en este caso la palabra por teléfono. El codificador o emisor, que transforma el mensaje en signos a fin de hacerlo transmisible, es decir, el teléfono. El canal, que es un medio utilizado para transportar los signos. Este está representado por el cable telefónico. El decodificador o receptor, que reconstruye el mensaje a partir de los signos. El destino, que es la persona o la cosa a la que se transmite el mensaje, en este caso es el destinatario. El objetivo de Shannon consiste en diseñar el marco matemático dentro del cual es posible cuantificar el coste del mensaje, en una comunicación entre dos polos de este sistema en presencia de perturbaciones aleatorias llamadas ruido, indeseables porque impiden el isoformismo, es decir, la plena correspondencia de polos. Las aportaciones del veterano Weaver al joven y brillante Shannon dieron mucha mayor proyección al planteamiento teórico inicial, incluso con un acercamiento al campo de las ciencias sociales. Weaver define tres planos o niveles en los que se superpone el hecho comunicativo: técnico, semántico y pragmático. El técnico hace referencia a la bondad, capacidad y precisión del emisor para enviar un mensaje. El semántico advierte sobre el significado e interpretación de los mensajes, y el pragmático se ocupa del efecto alcanzado, de la efectividad de la comunicación. Cuando Shannon formuló su teoría matemática de la comunicación, el vocabulario de la información y el código acababan de efectuar una entrada notable en la biología. En 1943, Erwin Schrödinger lo utiliza para explicar los modelos de desarrollo del individuo contenidos en los cromosomas. En 1944, Oswald Avery descubre el ADN como soporte de la herencia, mientras que en 1953, Francis Crick y James Watson descubren la estructura en doble hélice. En 1965, los trabajos sobre el código genético de los franceses François Jacob, François Leboeuf y Jacques Monod, que a la postre le significaría el Premio Nobel de Medicina ese mismo año. Shannon toma claramente términos propios de la biología del sistema nervioso. Asimismo, esta teoría proporciona a los especialistas en la biología molecular un amplio marco conceptual. En 1933, el biólogo Ludwig von Bertalanffy, en una obra titulada Modern Theories of Development, establecía las bases de lo que posteriormente formalizaría como la teoría de los sistemas. La teoría general de los sistemas nos trae una visión integral de la realidad, identifica el origen de los problemas y plantea nuevas soluciones. Por ejemplo, si arrancamos el corazón del cuerpo humano, terminará perdiendo la vida, al igual que el cuerpo. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es una característica que emerge de la acción en conjunto de todos los órganos del cuerpo, y esa vida es más importante que todas las partes del mismo. La vida emerge por la sinergia o unión de sus órganos o sistemas que trabajan en equipo, unos sirviéndose a otros en armonía, para dar como resultado la vida del cuerpo humano. Supongamos que el cuerpo se ve afectado por un cambio, como un virus. Los virus son microorganismos que cambian la información de las células cuando entran al cuerpo y propagan el error de información infectando todo a su paso. Por lo tanto, el cuerpo enferma y el sistema inmunológico combate el virus matando una gran cantidad de células infectadas. Busca célula por célula cuál fue el error de información reproducido por el virus. Cuando lo encuentra, lo corrige y transmite nueva información a todas las células para que puedan corregirlo.
Es entonces cuando todas las células enfermas recuperan su información inicial y la enfermedad se supera. Existen sistemas abiertos y sistemas cerrados. Los cerrados, por ejemplo, son las máquinas que fabrica el hombre, como un computador. Cerrado significa que no se pueden actualizar. Por ejemplo, una computadora con Windows 95 hoy es obsoleta. Por tanto, son sistemas que mueren en el tiempo porque no se pueden actualizar. Y los abiertos son los sistemas biológicos, porque se adaptan a los cambios. La ambición del sistemismo consiste en atender a la globalidad, la interacción de los elementos, en comprender la complejidad de los sistemas como conjuntos dinámicos con relaciones múltiples y cambiantes. Posteriormente, de Solapur, profesor del MIT, formula a petición del Pentágono un modelo que alimente las estrategias contrainsurreccionales al sudoeste de Asia y en América Latina. En 1966, Melvin DeFleur, influenciado por el modelo sistémico, hace más complejo el modelo lineal de Shannon, resaltando la función desempeñada por el feedback o retroalimentación. Dentro del sistema social que los medios de comunicación en masa constituyen en conjunto, postulando que cada medio de comunicación en sí mismo es un sistema social independiente, pero todos están vinculados entre sí de forma sistemática. Cada uno de estos dos subsistemas encargados de la producción y distribución, en que cada actor tiene sus distintos sistemas de funciones, algunos de estos actores son las agencias de publicidad, las sociedades de estudio de mercado y de medida de audiencia y los organismos de regulación y arbitraje. La referencia cibernética. En 1948, año en que aparece la primera versión de la teoría de Shannon, su exprofesor Norbert Wiener publica Cybernetics or Control and Communication in the Animal and Machine, en el cual advierte los riesgos que puede representar la entropía. La cantidad de información de un sistema es la medida de su grado de organización, mientras que la entropía es la medida de su grado de desorganización. Una es el reverso de la otra. El avance de la entropía es directamente proporcional al retroceso del progreso. La información debe poder circular. La sociedad de la información solo puede existir a condición de que haya un intercambio sin trabas, es decir, es incompatible con el embargo y la práctica del secreto, las desigualdades de acceso a la información y la transformación de esta última en mercancía. El colegio invisible, la concepción de Shannon de la comunicación, impactó en un grupo de investigadores norteamericanos de escuelas y corrientes de investigación muy distintas, como la antropología, la lingüística, las matemáticas, la sociología y la psiquiatría, quienes se mostraron en contra de la teoría lineal de la comunicación. Proponen que la teoría matemática concebida por ingenieros de telecomunicaciones debe reservarse para estos y que la comunicación debe ser estudiada por ciencias humanas a partir de un modelo que les sea propio. Se basan en tres hipótesis. La esencia de la comunicación reside en los procesos de relación e interacción. Los elementos cuentan menos que las relaciones. Todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo. Los trastornos psíquicos reflejan perturbaciones de la comunicación. En conclusión, todos los estudiosos de la información y la comunicación antes mencionados aportaron en mayor o menor grado una parte de lo que hoy sabemos de la información y la comunicación. ¿Información es sinónimo de comunicación? No. La información está por todos lados, incluso retomando la hipótesis del colegio invisible, la cual establece que todo comunica, podría cambiarse a todo significa, es decir, todo nos emite información. Pero entonces, ¿qué es información? La información se conforma de dos partes, informatio,
En latín formatio se refiere a la acción de formar o de dar forma, de generar algo. Por su parte indica dirección hacia adentro, es decir, generar hacia adentro algo que proviene desde afuera. Y entonces, ¿qué es comunicación? La palabra deriva del latín comunicare, que significa compartir algo, poner en común. De allí que comunicar signifique transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de ponerlos en común con el otro. Esto supone la utilización de un código de comunicación compartido.